charla y cómo hacemos para acompañar la formación continua de docentes de todos los niveles que están presentes ahora en esta charla. Bueno, Rebeca, somos todos tuyos. Muchísimas gracias. Bueno, buen día a cada uno de ustedes. Gracias, Miriam, por la invitación. La verdad es que siempre ir a la Universidad de Mar del Plata es un placer. Obviamente hoy es virtual, pero lo he hecho muchísimas veces presencialmente, así que gracias por invitarme y sobre todo por invitarme al diálogo en este mundo donde todo el tiempo es la conferencia y la presentación. Me encanta que abramos esto y que dialoguemos. La primera pregunta de los desafíos que tenemos hoy tiene muchos, por supuesto, muchos vectores por donde mirarla. La realidad es que lo que sucede hoy por la pandemia no hace más que mostrar diversidades y brechas que teníamos, por supuesto, antes de la pandemia, que nos muestran la diversidad de trayectorias que tenemos de los estudiantes en todos los niveles educativos y que nos sacan de esa idea de escuela homogénea, de la cual vieron esa frase que muchas veces, yo escucho, ustedes también escucharán que un docente te dice, me tocó un grupo re heterogéneo, ¿no? Como si hubiera un grupo re homogéneo en algún lado, con esa idea de cómo pensar la enseñanza, sabiendo que quienes están trabajando conmigo en el aula son diversos, atravesados por múltiples diversidades. Son diversos, obviamente, en sus trayectorias, en sus recorridos, en sus contextos, son diversos en sus intereses, son diversos en sus modos de aprender, son diversos en sobre cómo piensan, del modo en que piensan y el contenido de lo que piensan. Entonces, siempre para mí vuelve esta pregunta: si sabemos que todo esto es así, de diverso, ¿por qué insistimos con enseñar de un único modo a todos lo mismo, en el mismo momento, de la misma manera, con los mismos recursos, ¿no? Y esa es una pregunta que a mí particularmente me sigue dando vueltas en la cabeza, a pesar de que hace más de 20 años que trabajo con el enfoque de aulas heterogéneas. Me sigue volviendo esa pregunta porque es como tener una evidencia, hablando de las evidencias en la evaluación, las evidencias de aprendizaje, y no poder, pareciera que atravesar esa barrera entre lo que veo de la diversidad y lo que hago yo con la enseñanza. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, la perspectiva de enseñar considerando el aula heterogénea ha tenido algunos diría malentendidos, porque muchas veces la pregunta que viene cuando trabajando con maestros, con maestras, con profesores, te dicen, bueno, pero yo tengo 35 estudiantes, ¿qué te imaginas? ¿Que yo preparo una actividad para cada uno? Y obviamente la idea de trabajar con la diversidad está puesta en las propuestas de enseñanza, y esas propuestas de enseñanza implican algo así como, voy a tomar una metáfora prestada, digamos, como si uno fuera el chef de un restaurante, ¿no? Uno no imagina que le pregunta, salvo que sea algo muy exclusivo, vieron esas modas de ahora el restaurante ofreces tu casa y vienen poquitos invitados, pero en otro escenario, en el escenario más habitual, el chef de un restaurante no le pregunta a cada comensal ¿y usted qué quiere comer? El chef hace una propuesta, ¿sí? Esa propuesta es el menú que ofrece y la gente elige dentro de esas opciones. Y un poco esa es la idea
de pensar el diseño de una clase considerando el aula como heterogénea. Yo voy a ofrecer algunas opciones, no voy a ofrecer 35, voy a ofrecer 3, 4, y voy a ir observando y registrando qué es lo que mis estudiantes van eligiendo. Por ejemplo, si yo ofrezco, supónganse, 4 propuestas y una de las propuestas es con una actividad con música y nadie elige la actividad con música, para mí implica reflexionar sobre 2 cuestiones. Si elimino propuestas con música, porque evidentemente a este grupo no le interesan, o si yo considero que es valioso que tengan una experiencia con música, tendré que buscar, como dice Garner, otras puertas de entrada para que puedan en algún momento pasar por la experiencia de la música. Y también entender que yo puedo ofrecer 4 opciones y que a lo mejor los estudiantes no eligen 2 y yo tengo que poder convivir con esa escena, ¿se entiende? Que no siempre sucede. Les cuento anecdóticamente que cuando hacemos muchas veces talleres de inicio, sensibilización frente al trabajo con el aula heterogénea, hacemos un taller habitualmente donde, bueno, lo hacíamos en la presencialidad, ahora lo modificamos en la virtualidad, pero en la presencialidad poníamos en una mesa cuentos, en otra mesa poníamos fotografías, en otra mesa teníamos una computadora para ver unos videos, en otra mesa teníamos textos teóricos, ¿no? Y les decíamos a los maestros, levántense, vayan, caminen por las mesas y elijan algún recurso con el que quieran trabajar, y tenían una consigna, digamos, que en realidad era la misma consigna en todas las mesas, pero obviamente con otros recursos. Y nos ha pasado infinidad de veces que una mesa estaba vacía, o sea, nadie se acercaba, supónganse que a los textos, no sé. Pero siempre teníamos 2 o 3 que decían, pobre, acá no hay nadie, vengamos a esta mesa, ¿no? En esta idea de satisfacer al docente, ¿no? Y en lugar de decir, bueno, no, la verdad que no me interesa esto, no, pero acá no hay nadie, ¿no? O la tentación de invitar a alguien, ¿no? Dale, Miriam, ¿no te gustaría vos venir acá, ¿no? Porque esa tentación que tiene que ver con nosotros, con maestros, maestras, de soltar, pero al mismo tiempo controlar, ¿no? Y eso se tensa con la diversidad, porque cuando yo tengo un aula con una sola actividad, todos los estudiantes haciendo lo mismo, controlo mejor. Cuando diversifico, dicen, pierdo el control. Y entonces, ¿qué está haciendo cada uno? ¿Y cómo hago? Con ritmos diferentes, con tiempos diferentes, con intereses, ni que hablar con estilos, modos de aprender y demás. Entonces, diría que el desafío de trabajar con las aulas heterogéneas, entre los múltiples desafíos, uno es aprender a soltar, ¿no? Aprender a esta idea de que el estudiante tiene esa capacidad de elegir y que yo tengo que aceptar lo que elija. Y si no quiero que elija, porque ahí la tensión en el aula heterogénea es entre la construcción de lo común y la atención a la heterogeneidad, ¿se entiende? O sea, yo no le voy a preguntar a un chico de 7 años si se quiere alfabetizar o no, que elija, ¿está bien? O sea, eso va a formar parte de lo que en el trabajo con aulas heterogéneas llamamos lo no negociable. O sea, no hay chance de que yo le dé a elegir si quiere o no alfabetizarse ahora. Y eso sería lo común, lo obligatorio, lo no negociable. Ahora, tengo muchas posibilidades de que ellos elijan con qué alfabetizarse, o sea, leer un texto, un cuento de Mariana Walsh o leer un cuento de cualquier otro autor o leer distintos géneros si lo que yo quiero es que lean, ¿está bien? Y entonces la diversidad la pienso en los recursos, digamos, de género que les voy a ofrecer. Y así, por supuesto, con muchas otras diversidades.
Hoy en día, que estamos en modalidad híbrida, mixta, no sé, o sea, con todos los formatos posibles, también tenemos una oportunidad, a mi gusto, que hoy la presencialidad no lo permite porque la burbuja es cerrada y no puedo cambiar, digamos, de una burbuja a otra, con lo que el enfoque de aulas heterogéneas piensa con lo que son criterios de agrupamiento. Y aquí me parece que tenemos una oportunidad bien interesante en trabajar con una de las diversidades, una de las modalidades de la diversidad, que son los criterios de agrupamiento. Y les voy a dar un ejemplo. Yo pertenezco, supónganse, a tercero B de la escuela secundaria. Ese es mi grupo de pertenencia. Pero yo podría, al mismo tiempo, ir perteneciendo temporalmente a otros grupos con otros criterios de agrupamiento. Por ejemplo, supóngase que los miércoles a la tarde armamos unas propuestas de talleres o actividades por interés temático. Y entonces en esos talleres de interés temático pueden ir alumnos de primer año, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, porque lo que los une o los convoca es el interés por ese tema. Entonces yo por ahí, por 4 miércoles a la tarde, voy, a pesar de ser de tercero B, voy a compartir con estudiantes, con pares de otros años de la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque a todos nos interesan los planetas, por ejemplo. Y entonces tenemos un criterio de agrupamiento que tiene que ver con los intereses. Hoy la virtualidad me permitiría hacer eso. Si quisiera hacerlo presencial, digo, no podría, justamente porque no podría moverme de mi burbuja. Puedo tener criterios de agrupamiento que tengan que ver con el tipo de tareas a los que les gusta, por ejemplo, hoy filmar videos, grabar podcasts, escribir textos, ¿no? Bueno, entonces podría, no sé, los martes a la tarde participar de un grupo con todos los que les gusta trabajar con grabar videos o podcasts. Podría, por supuesto, si trabajo por proyectos, trabajar dentro del proyecto, elegir una pregunta del proyecto como un eje del proyecto y juntarme con los que quieren trabajar, qué sé yo. Si estuviéramos trabajando un proyecto vinculado al tema de contaminación, podría haber un grupo que trabaje sobre la contaminación sonora y otro grupo que quiere investigar sobre la contaminación del agua o de los alimentos. Bueno, y entonces podríamos tener criterios de agrupamiento que tengan que ver con los intereses en los proyectos. Podría, por supuesto, tener criterios de agrupamiento de juntarme durante 4 semanas con aquellos que tienen la misma dificultad que tengo yo para avanzar sobre la comprensión de un texto. Entonces, en esta modalidad, porque romper un poco con la idea de que el aula es homogénea, no solamente en que yo pertenezco a este grupo, sino que la edad no es el único factor de agrupamiento, digo, más allá de que nuestro sistema educativo está organizado así, pero en el mundo tenemos muchas experiencias interesantes del concepto de lo ciclado, y no me refiero a la evaluación en este caso, sino a la organización escolar. Tenemos ejemplos de las escuelas rurales donde conviven en un mismo aula chicos de diferentes edades y hay procesos maravillosos que suceden ahí. Tenemos ejemplos de redes de tutoría entre pares, donde se enseñan unos a otros. Digo, tenemos como muchas modalidades que rompen de alguna manera la idea de el grado, el aula homogénea. Por supuesto, no es el sistema educativo que lo piensa así, pero nosotros podemos tener, por eso decía, mi grupo de pertenencia es tercero B, pero puedo tener participar en muchos agrupamientos diferentes que me permitan de alguna manera transitar en paralelo ese grupo homogéneo en el que estoy, que es tercero B, con muchas otras modalidades de agrupamiento. El único cuidado que tomaría, y acá voy a cerrar la pregunta porque si no voy a hablar yo sola, el único cuidado que tomaría es que
cuando nosotros armamos algún agrupamiento por dificultades o déficit, ¿no? Donde yo me junto, supónganse, con 2 o 3 que tienen el mismo problema en términos de comprensión, de lo que fuera, que ese grupo no se transforma en un grupo permanente, ¿no? O sea, porque históricamente cuando se empezó a trabajar con la diversidad, se trabajaba por niveles. El nivel A era el más alto, el B el intermedio y el C el bajito. Y la investigación mostró que el que estaba en el bajito nunca cambia. ¿Se entiende? O sea, no sale nunca de ahí. Por la etiquetación, el estigma, por miles de razones no sale. Entonces, dejar a un niño, digo, un estudiante, no importa, en el grupo de, entre comillas, nivel más bajo, la investigación, sobre todo la psicología cognitiva, nos muestra que es muy difícil que salga de ahí. Eso resiente su autoestima y eso hace que entonces se quede, diría como siempre, ahí varado. Por eso el cuidado de cuando yo armo un grupo con algunos chicos que tienen que compensar, mejorar, avanzar, que ese grupo tenga inicio y cierre, que no sea un grupo permanente. Ese sería, digamos, como el cuidado en términos de criterios de agrupamiento. Paro acá, digo, antes de entrar al segundo tema, para nada, hablamos, conversemos. De lo que estás diciendo, a mí me aparecen algunas preguntas, Rebeca, igualmente está abierto a que pregunten todo el mundo, sobre cómo definir eso, ¿no? Varias cosas, ¿no? Por un lado, cómo definir eso no negociable, ¿no? ¿Cuál será el punto central, ese corazón no negociable? Por otro lado, me preguntaba, y en realidad nos lo preguntábamos también en la cátedra, en estos últimos tiempos, cómo en este contexto tan multimediado, tan movilizante, de gran demanda para los docentes, en este contexto combinado, híbrido, bueno, como lo llamemos, no importa, ¿qué orientación podemos pensar darle a los docentes y a la gestión también para que instalen esta idea de aulas heterogéneas en la clave que vos la estás diciendo? No es hacer uno a uno, es decir, abrir esta oferta, este menú, para que cada uno de nuestros estudiantes se apropie de lo que resulte significativo. La respuesta que nosotros tenemos a eso por parte de las comunidades educativas es: estamos sobrecargados en estos contextos nuevos. Entonces nos presenta un nuevo desafío. La pregunta sería: ¿qué orientaciones, cómo podemos hacer para combinar este aula heterogénea con este menú, con este contexto nuevo y híbrido que implica un nuevo menú? Es como abrir una nueva carta, ¿no? Y después sí. Pensar cómo evaluar las evidencias de aprendizaje, son un montón de cosas, pero... Sí, estamos cambiando todo el tiempo, o sea, tomamos decisiones el lunes y tal vez el viernes esa decisión ya no nos sirve, o sea, estamos en ese momento, digo, complejo y desafiante que casi que a veces vas a una clase y un ratito antes pasó algo y te obliga a cambiar lo que habías planificado, pensado, digo, estamos transitando eso. Para mí hay 2 o 3 cuestiones. Una con lo que preguntas de lo no negociable. Lo no negociable tiene algunas respuestas orientadoras, no definitorias. Uno son, por ejemplo, los núcleos de aprendizaje, digamos, los prioritarios, los NAP, que de alguna manera recortan prioridades, ¿no? Eso a nivel de política pública. Pero después tenemos un segundo recorte, que es poner en contexto qué escuela, en qué situación, con qué estudiantes estoy trabajando, porque tenemos, por ejemplo, hoy una cantidad de lo que se llaman saberes emergentes, que no están en los diseños curriculares, pero que forman parte, ¿no? O sea, hablar de la inteligencia artificial, del virus, del cuidado del medio ambiente, de la basura, son temas emergentes que perfectamente se pueden articular con muchos contenidos de el diseño de los diseños curriculares, ¿no? O sea que ahí hay una segunda manera de pensar en los recortes, digamos, los saberes emergentes puestos en contexto, dónde está mi escuela, quiénes son mis estudiantes, por qué situaciones están pasando, y otra vez, digo,
¿Por qué? Porque la pregunta de qué tiene sentido enseñar hoy, que es una pregunta, vieron que la trae Comenio desde 1500 con la didáctica magna, ¿no? Y que uno dice, bueno, ¿cuándo se acaba esa pregunta? Nunca se acaba esa pregunta. Volvemos a preguntarnos hoy qué tiene sentido enseñar hoy, con respuestas complejas, ¿no? Porque los programas suelen ser largos y la discusión, bueno, que tenemos entre conocimiento superficial y conocimiento profundo, ¿no? Los profesores que te dicen, tengo que terminar el programa, y la pregunta es, bueno, ¿pero tus estudiantes están aprendiendo? Bueno, no sé, yo lo di, o sea, yo tengo que dar este programa. Después hay otro problema, que si aprenden o no aprenden, como si fuera, digamos, una variable que no tuviera que ver con mi propuesta de enseñanza. Yo siempre digo, cuando si hiciéramos un ejercicio, ¿no? De terminar esta conversación, si fuera, supónganse, una clase, y yo les preguntara, para que al final díganme cada uno de ustedes 2 ideas que se llevan de esta clase, díganme ustedes si ustedes creen que todos darían la misma respuesta, ¿no? Y yo diría, yo le estoy hablando lo mismo a todos ustedes, ¿no? ¿Por qué no me dirían, todos ustedes me dirían, bueno, las 2 ideas que yo me llevo son estas y habría coincidencia? Bueno, porque o sea, está comprobado que los estudiantes no aprenden todo lo que enseñamos, que los estudiantes recortan por múltiples razones, digo, experiencias previas, intereses, etcétera, etcétera, hacen su propio recorrido y su propio recorte. Entonces, mi preocupación tendría que ser, ¿qué 2 ideas para mí serían no negociables? Y digo 2, no 20, de las 50 que yo estoy compartiendo en una clase con mis estudiantes. Hay 2 que para mí son no negociables, porque entiendo, supónganse que son las 2 ideas más relevantes para comprender el sentido de lo que estamos aprendiendo. Ahora, yo hablamos sobre otras 45. No puedo pretender que todos se vayan con sus 50 ideas, salvo, qué sé yo, que vieron con los chips, yo agarre el chip de mi cabeza y le ponga el chip a cada uno de ustedes, se vayan con ese chip. No existe eso, pero hay una ilusión de que eso sucede. Y entonces yo uso acá otra vez, digo, hagamos como los contadores, ¿vieron? Blanqueemos. No podemos enseñar todo lo que se propone en un programa. Entonces, ¿cómo hacemos para priorizar? Y eso, digo, hay una priorización de la política pública, pero hay otra que es en contexto, con estos estudiantes, con este grupo, en esta institución. Son discusiones de los equipos institucionales, porque no es una respuesta individual, no es que yo digo, bueno, yo hago este recorte, Miriam hace otro, o sea, son decisiones institucionales, puestas en contexto, donde tenemos que priorizar. Y sé que es difícil la priorización. Cuando nosotros en talleres hacemos este ejercicio con los docentes y les decimos, trabajen con un cuadro de doble entrada y pongan en una columna todos los temas que tienen que enseñar. Y en la columna de al lado prioricen, ¿no? Dejen 10. Entonces en una columna tienen 100 y en el otro tienen 10. Nunca pasa. La segunda tiene 90 en vez de 100. ¿Por qué? Pero ¿por qué esto es importante? ¿Y cómo no les voy a enseñar esto? ¿Y cómo no les voy a enseñar esto? ¿Y cómo no les voy a enseñar esto? Porque obviamente cada uno de nosotros piensa que lo que tiene para enseñar es sumamente importante para nuestros estudiantes. ¿Está bien? O sea, partimos de esa base. Pero está claro que ningún estudiante puede aprender esos 100 temas, ¿no? Entonces digo, el blanqueo es, enseñemos 10 en profundidad y en todo caso 90 en superficialidad, porque tenemos que enseñarlo, porque después viene un examen, por lo que fuera, pero 10 en profundidad, 15 en profundidad, digo, tomo un número simbólico, no estoy haciendo una referencia exacta.
Entonces ahí entra la discusión sobre lo no negociable, sobre lo que vale la pena y tiene sentido enseñar hoy. Y por supuesto, debate y discusión a fondo, no lo resolvemos ni fácilmente, ni tenemos las mismas respuestas para todos los contextos, y está bien que así sea, ¿no? En todos los contextos y todos los niveles, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado, está claro, y ahí voy al transitar, que son las huellas de nuestra propia escolaridad. Nosotros venimos de las huellas de la escuela homogénea y entonces no hemos transitado, diría la mayoría de nosotros, por una escuela que atiende la heterogeneidad. Entonces tenemos que salir de esa zona de huella por la que hemos transitado, y lo mismo pasa con la evaluación, y ahí hago un link con la evaluación. Hablamos de evaluación formativa, hablamos de una evaluación más democrática, de transparentar criterios, etcétera, etcétera. La pregunta es, otra vez, nosotros, por lo menos los más grandes, no hemos transitado esa escuela con ese enfoque de evaluación. Los padres de nuestros alumnos, en muchos casos, tampoco. Y entonces, ¿se acuerdan que el año pasado, cuando el ministro Trota dijo que no iba a haber evaluación refiriéndose a la calificación, ¿no? Bueno, hubo de todo, de padres y familias protestando, ¿cómo no va a haber nota? Estudiantes protestando, ¿cómo no va a haber nota? Docentes protestando, ¿cómo no va a haber nota? Claramente porque hay un recorrido que deja muchas huellas, que por supuesto la escolaridad de cada uno de nosotros, que no ha transitado. Entonces, que habla de la evaluación formativa como uno habla de una teoría, como uno habla de un tema, pero no es algo que esté instalado como vivencia, como experiencia. Entonces cuesta más el recorrido de entonces llevar al aula algo que yo no vivencié, que no experimenté, que no sé muy bien, no solamente no lo experimenté, sino también discrepancias o falta de información acerca, por ejemplo, de qué es la evaluación formativa. El año pasado, cuando aparece sobre el escenario de evaluación formativa, le preguntamos con mi equipo, hicimos como una mini encuestita a como 500 docentes, qué es la evaluación formativa, y encontramos, les diría, 200 respuestas diferentes, ¿no? Porque también hay algo de comprender en profundidad de qué se trata la evaluación formativa. Bueno, encontramos tantas respuestas, como maestros o profesoras había respondiendo, lo cual también habla de que no es simplemente la huella y lo transitado, sino también es una formación en un tema que en general vieron que no se llega. No sé ustedes en didáctica, pero en muchos campos de la didáctica hablan de la planificación, de la enseñanza, de las estrategias, y la evaluación es en la última unidad, en el último mes. Casi no se alcanza, como cuando se enseña historia argentina, que nunca se llega a la contemporánea porque venimos hablando de 1810, después 1815, claro, en noviembre estamos en 1822, imposible llegar al 2021. Entonces también pasa esto con la evaluación. Bueno, me fui hilando. No, re bien. A mí tengo muchas cosas puertas que se fueron abriendo a medida que ibas hablando, que solamente las menciono, pero le quiero dar lugar a una pregunta que hace Agustina Rodríguez en el chat, que me parece más importante que lo que yo pueda estar pensando. Sin embargo, quiero deslizar en este momento aquello que me queda como una pregunta, una interpelación o una reflexión, ¿no? Estos momentos híbridos, estos momentos en donde el contexto nos obligó a rediseñar las clases, también de alguna manera nos obligaron a jerarquizar y blanquear lo que estábamos enseñando realmente de lo que no estábamos enseñando, o de aquello que era significativo, porque tuvimos que pensar la fuerza o la entidad para algunos conocimientos que eran, como decimos, no negociables. Y estos conceptos no negociables creo que aparecieron más claramente durante este tiempo de pandemia. Y lo
Y luego, el otro tema que vos aportabas, el tema de la evaluación, ¿no? Siguiendo con esta línea, evidentemente nuestro trayecto formativo nuestra trama formativa, esta huella que tenemos, estaba muy cercana a la meritocracia, es decir, necesitábamos el número para poder consolidar una imagen de nosotros mismos. Vuelvo entonces. Fue una gran oportunidad este distanciamiento para entender que, tal como vos decís, la retroalimentación y los criterios explícitos son tanto más importantes que el número o la calificación. Dicho esto, voy a la pregunta de Agustina, porque si no va a quedar ahí pendiente. Agustina, que tal vez sea muy amplia, dice: en mi tesis estoy intentando trabajar con educación intercultural. ¿Podría dedicarnos algunas palabras en relación a ese tipo de aula heterogénea? ¿Cómo se puede pensar lo común en contextos de diversidad cultural? Pregunta Agustina. Bueno, lo común digamos, en la diversidad cultural, como en otras diversidades, pero por supuesto tiene algunas especificidades, tiene muchas posibilidades, justamente en un aula heterogénea. Si yo voy a dar un ejemplo muy simple, ayer estaba trabajando con maestros de Perú, maestros de escuelas rurales de Perú, donde tienen por supuesto una diversidad cultural y de lenguas, más, o sea, idiomas que manejan y más, o sea, muy fuerte la diversidad. Ellos tienen algunas prácticas, por ejemplo, y que en pandemia las han reconvertido, pero por ejemplo, cada estudiante es responsable un día de enseñar, por ejemplo, una comida típica de su comunidad, o enseñar algunas frases o alguna canción, ¿no? Y esto forma parte del currículum, no es una actividad extracurricular, ¿no? Forma parte de ese acervo cultural que es bien diverso, y entonces hacen actividades ejercicios de qué tienen en común estas dos lenguas, qué tienen en común estas dos comunidades, qué tienen de diferente. Hay como un trabajo sistemático dentro de las áreas disciplinares. Por supuesto, también tienen un aval dentro del diseño curricular en Perú, donde tienen un área específicamente destinado a lo intercultural, o sea, está legitimado en el diseño curricular, y por supuesto eso ayuda muchísimo más. O sea, no es una decisión solo de los maestros, pero hay muchísimo para hacer, y con ejemplos, digo, bastante simples por un lado, pero está claro, y por supuesto, la formación de docentes también. Hay docentes que se forman en esa línea de la interculturalidad, es decir, docentes que se forman y aprenden no solamente el español, el castellano, sino aprenden algunos de los idiomas de las diferentes culturas, tienen historia de esas culturas. O sea, hay un circuito entre la formación docente, el diseño curricular y obviamente después las prácticas, sobre todo en escuelas rurales, que Perú tiene un 60% de escuelas rurales. Y después han trabajado, por ejemplo, en la virtualidad, han diseñado cuadernillos como el Aprender en Casa, y con todos estos programas que hay, donde fuertemente ustedes ven en los cuadernillos cómo aparece lo intercultural en las propuestas de enseñanza. Todo el tiempo hay referencia a que cada uno puede responderlo desde su cultura, y por supuesto está todo lo común, tienen que aprender castellano, la historia del Perú, o sea, todo eso junto con lo intercultural. Así que es sumamente es posible, digo, y hay experiencias en el mundo que podemos mirar y por supuesto considerar. Acá también en nuestro país, en el norte de nuestro país, en las provincias del norte, tenemos ejemplos, digamos, de contenidos que tienen que ver con lo intercultural. Digo, en algunos lugares más peleado que otros, digo, por ingresar al sistema formal, pero tenemos muchos ejemplos en los diseños curriculares, sobre todo en el norte del país, donde esto está presente. Digamos, tal vez
no con la intensidad que uno quisiera, pero que forma parte del currículum. Así que bueno, eso. Acá desde YouTube también hacen preguntas. Me sé nada cómo piensa la evaluación de los estudiantes en este contexto tan particular de las pandemias. Y continúa su pregunta diciendo, ¿qué le parece, cuál le parece que será el impacto de este tipo de evaluaciones? Entiendo yo, no está formulado así, pero entiendo yo en los aprendizajes. Sí. Bueno, yo digo, voy a decir algo que por ahí suena no muy bonito. Bienvenida a la pandemia para que empecemos a hablar de otro enfoque de la evaluación, ¿no? O sea, pareciera que la pandemia habilitó o la pandemia parece que descubrió que existe una evaluación formativa, que ustedes saben que desde 1960 escribió un texto donde indica la diferencia entre la evaluación formativa y la sumativa. Con lo cual no estamos hablando de algo nuevo, pero lo que sí es cierto que quedó más bien en los papeles eso, que no entró a las aulas, o entró poquito a las aulas. Entonces la pandemia de alguna manera pone arriba de la mesa y dice evaluación formativa, vamos por la evaluación formativa. Y me parece que ahí tenemos una oportunidad interesante de empezar a... no pensamos por ahora en que se elimina la nota, en ningún lugar dice no hay más calificaciones, sino se trata de cómo llegamos en todo caso a poner la calificación. Si yo tengo un buen recorrido hecho de evaluación formativa, poner la nota va a ser bastante más simple y sencillo. Si yo estoy todo el tiempo, esto vale 2 puntos, esto entra en el parcial, profe, esto lo va a tomar en el examen, digamos, si todo esto sigue al frente, estamos sosteniendo la idea de que lo más importante es la nota. La nota por ahora no va a desaparecer, pero me parece que sí podemos hacer un gran trabajo de cómo eventualmente llegamos a esa nota. La evaluación formativa tiene principios democráticos, principios de transparencia, principios de reconocer al estudiante como un estudiante protagonista de su aprendizaje y de su evaluación. Por supuesto hay que generar todo esto, hay que enseñar todas estas prácticas, porque para los estudiantes la evaluación es de un altísimo grado de ajenidad. Me puso un 2. Yo estaba sentada ahí y me vino el 2, ¿no? Y también al revés, ¿por qué te sacaste un 10? Y tuve suerte, me tocó el tema más fácil. Siempre está este concepto de atribución causal externa, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso. Y nosotros necesitamos que el estudiante se apropie de su proceso de aprendizaje y se apropie de su proceso de evaluación. Para eso hay que tener criterios transparentes, públicos, compartidos. El estudiante tiene que saber qué se espera de él en términos de aprendizajes a lograr. Tenemos que, y eso no alcanza con decir se los leí el primer día, porque ustedes saben que el primer día entra por un oído y a los 2 minutos salió por el otro, y no hay nada de eso permaneciendo, porque eso no es apropiación. Entonces necesitamos que eso sea transparente, que sea consensuado, compartido, que haya relación entre los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación. Y eso significa escribir objetivos no para el director de la escuela, sino para la burocracia, escribir objetivos de verdad. A veces vemos objetivos que dicen que el estudiante valore la importancia de la democracia. Después cuéntenme cómo hacen para evaluar eso. Yo nunca encontré la manera de hacerlo, porque es un enunciado de un nivel de generalidad que no me permite ni definir criterios, no me permite que el estudiante comprenda qué es lo que tiene que decir. Estoy de acuerdo con la democracia y entonces eso no es eso lo que queremos que muestre,
queremos que el estudiante, y digo esto como horizonte de la evaluación formativa, reconozca sus fortalezas y sus debilidades como estudiante, que pueda decir y explicar no solamente qué está aprendiendo, sino cómo lo está aprendiendo, que pueda darse cuenta que tiene que volver a leer el texto sin que venga la profesora y le diga tenés que volver a leer el texto, porque eso hace a un estudiante autónomo. Y está claro que en pandemia hemos visto en muchos casos cuán poco autónomos han sido los estudiantes, porque nosotros convengamos que como docentes, además de tener una beta controladora, tenemos, voy a decir una palabra no académica, una beta mamera, ¿no? Los acompañamos todo el tiempo, ¿no? Al lado, y si no entendió, se lo explicamos 20 veces, lo cual está muy bien, pero quiero decir, no lo soltamos. Y cuando son autónomos y traen alguna propuesta que nosotros no habíamos pensado, vamos a ver si la consideramos, déjame pensar, tal vez, veo si lo puedo encuadrar en... Entonces, generamos también mucha contradicción, que no miren la nota, pero que al mismo tiempo sean autónomos, pero no tan autónomos para que nosotros podamos ir siguiendo lo que están haciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitamos que aprendan determinadas cosas, entonces viene lo no negociable. Digo, no es fácil de resolver, pero en principio tenemos que revisar nosotros mismos qué queremos con esto y cuánto efectivamente queremos ser coherentes entre nuestros modos de enseñar y nuestros modos de evaluar y cómo eso abre incertidumbres. Y estamos trabajando con mucha incertidumbre. Obviamente, si yo soy muy controladora y muy ansiosa, no me va bien la incertidumbre. ¿Está bien? Entonces, no puedo conmigo mismo y entonces ya pienso, el ejemplo más claro hoy lo ven en el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Hay dos maneras de entender el aprendizaje basado en proyectos. El proyecto cerrado, que yo lo planifico de la A a la Z, ¿no? Y voy al aula y digo, este es el proyecto en el que vamos a trabajar las próximas 3 semanas, ese es el proyecto que le presenté a la directora de mi escuela, donde tiene todo, las actividades, los recursos, los tiempos, el cronograma, y la pregunta ahí es, ¿dónde está el estudiante en todo esto? ¿No? ¿Y dónde está la posibilidad de la diversidad, de la heterogeneidad, contra un modelo de proyecto abierto, donde tengo claro los objetivos que tenemos que lograr en términos de aprendizaje, pero empiezo un trabajo de construcción colectiva con los estudiantes, donde vamos a generar juntos las preguntas sobre este proyecto, donde vamos a ir eligiendo recorridos, donde está abierto a que un estudiante traiga una propuesta, vi un video que me parece que nos puede servir, conseguí entrevistar a tal o cual persona, donde puedo tener yo 2 o 3 ideas de propuestas de trabajo final, de producción final, pero abierto a que un estudiante venga y diga, a mí me gustaría como producción final presentar esto, y yo no lo tenía contemplado y lo pueda incorporar. Cuando yo digo todo esto, siempre alguien me dice, pero yo soy muy ansiosa, yo si no controlo todo esto no puedo dar clase, ¿no? Bueno, y ahí viene entonces la pregunta segunda que me hiciste al principio de los sentidos de la formación docente. Y entonces digo, ¿qué docentes queremos formar? ¿Cuánto en la formación docente hay espacio para la incertidumbre, para las nuevas preguntas, para espacios no resueltos todavía en la práctica? ¿Cuánto formamos en la incertidumbre y no en las certezas, ¿no? O por lo menos, ¿qué porcentaje de la formación tiene que ver con las certezas y qué porcentaje abre, ¿no? Como decías Miriam al principio, a nuevas preguntas, a nuevos enfoques, a preguntas que no tienen respuesta? Digo, no hay nada más aburrido que trabajar por proyectos cuando yo ya sé la respuesta del proyecto, o sea, yo sé cuál es el final, y yo como docente no puedo aprender nada en ese proyecto trabajando, investigando con los estudiantes.
Entonces, para mí ahí hay un desafío, lo digo en términos genéricos, después por supuesto hay que ponerlo en papeles, pero que es cómo formamos para que un docente aprenda a trabajar no solo con certeza, sino en un mundo obviamente que es terriblemente cambiante. La segunda línea, le diría también, es quiénes son los profesores que formamos a los futuros docentes, ¿no? Y cuánto nos atrevemos nosotros también a soltar, ¿no? en nuestra formación a los futuros docentes, a no decirles, bueno, la teoría dice esto, pero nosotros no hacemos lo que dice la teoría, pero les enseñamos la teoría. Entonces, hay algo en los modelos nuestros, modelos en sentido amplio, no que hay que repetir, de quiénes somos nosotros como formadores, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, cuánto estamos formando al otro en prácticas más abiertas, ¿no? Cuánto compartimos también nuestras dudas, nuestras preguntas, ¿no? Para mí ahí hay dos cuestiones, ¿no? Nosotros como formadores y los procesos de formación que tienen que ver con las no certezas, por decirlo de alguna manera. Para mí ahí hay dos puntas para empezar a repensar la formación de los futuros docentes, ¿no? Y también de los docentes en servicio, porque ahí uno se formó hace 30 años, bueno, todo esto hay que también poder revisarlo y recrearlo. Y la tercera para mí es hacerlo en comunidades, ¿no? Esto no se puede hacer solo, esto hay que hacerlo con otros. Es muy difícil que yo sola piense, que yo sola aborde tantas incertidumbres, digamos. Entonces, cómo se generan comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje sostenidas sistemáticamente en el tiempo. Digo, no, bueno, que se reúnan los docentes voluntariamente, cuando quieran, después de hora en un café, ¿no? ¿Cómo hacemos de esto una práctica sistemática que tiene un espacio, tiene un tiempo, en la formación inicial, en la formación continua, ¿no? Porque solos sabemos que no podemos resolver todo esto. Me parece muy interesante esta cuestión de tres cosas recupero, y te voy a ir formulando las últimas dos preguntas porque sé que te tenés que ir a una prioridad absoluta, así que 12:15 vamos a segunda dosis de la vacuna que mata todo, cerramos hasta cuánto se corta, donde escribimos se corta. Vacuna mata didáctica. Exactamente, mata todo. Mata reunión, mata didáctica, mata cualquier cosa. Por eso te quiero formular una pregunta que surge desde el YouTube, y yo me quiero hacerte la última pregunta que quería hacerte, pero antes desearía recuperar algunas cuestiones. El tema de la agilidad me parece que es como un gran concepto respecto de la evaluación. Y el aporte de acá dice, también los docentes también a veces tienen este proceso de ajenidad. Se sacó, ¿no? Se sacó un 2, como si tampoco hubiese intervenido ahí su agilidad, por un lado. Por otro lado, Mamero. Nosotros en la cátedra, y esto también es totalmente fuera del contexto académico, en la cátedra, y esto se enteran ahora nuestros estudiantes, decimos hacer UPA. Y nos decimos, paremos de hacer UPA, que es más o menos la misma metáfora de ser mameros. Y lo hacemos visible, porque realmente es un posicionamiento que le quita autonomía al estudiante. Esto lo recupero de tus palabras. Y después, me parece, quiero tomar la pregunta que sale de YouTube, y finalmente, si llegamos a tiempo, te hago la mía para terminar. La pregunta de YouTube dice, de Rebeca. Dice, ¿cuál cree? No, Rebeca. No era de Rebeca, no era otra Rebeca, era dirigida a Rebeca. ¿Cuál cree que son los motivos o razones por los cuales la evaluación tradicional y los exámenes convencionales siguen siendo hegemónicos en la enseñanza universitaria?
Bueno, algunas razones, las compartimos con otros niveles. Primero, que la evaluación tradicional lleva muchísimas décadas, ¿está bien? O sea, no es una práctica que tiene 1 año, 2 años, 5 años, sino venimos como con esa práctica de añares, y entonces en principio no se cambia una práctica que tiene tanta intensidad temporal por otra. Así es, eso como primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con la pregunta, tal vez, de qué es lo que estamos evaluando, porque cambiar una concepción de evaluación por otra siempre nos lleva, en principio, a preguntarnos la relación entre esa práctica de evaluación y esa práctica de enseñanza. Entonces, si la universidad sigue, la universidad genéricamente hablando, ¿no? Una universidad sigue poniendo foco en enseñar mucho dato y mucha información, la evaluación coherente es recuperar esa información. Si una universidad diseña su currículum, de carrera, su formación profesional, por ejemplo, a partir de una concepción de trabajar por problemas, trabajar por proyectos, en la enseñanza seguramente hay muchas más posibilidades de cambiar la evaluación. Es decir, si yo pienso en la formación profesional, una buena evaluación debería ser que los estudiantes en las distintas materias o integrando materias puedan ir abordando problemas de la práctica profesional. Para eso hay que enseñar de esa manera, y entonces después no alcanzaría un multiple choice con preguntas de verdadero o falso, porque estoy trabajando con el abordaje del problema. Entonces no es cambiar la evaluación, sino es pensar en la concepción de enseñanza y formación profesional. Tercero, tenemos lo que les decía hace un ratito, las huellas de formación de cada uno de los que estamos enseñando en algún lugar de la universidad, donde siempre ha sido así, y esas son las huellas, y eso es inclusive un modo de evaluar. Un buen docente, entre comillas, es aquel que tiene muchos alumnos en la mesa de examen, ¿no? Que manda muchos a examen, por ejemplo. Esto circula extraoficialmente, nadie lo va, si vas a preguntar, va a decir yo no lo dije, pero en realidad es así. Y esto pasa también con los programas. El programa que se cuelga de una materia en la universidad tiene que ser un programa larguísimo de contenidos. No importa si se cumple o no se cumple. Porque si vos pones un programa corto en contenido o en bibliografía porque es más real, te van a acusar y te van a decir, mirá, qué superficial, mirá que no. Entonces hacemos un como si el programa es fantástico, y la pregunta es, ¿quién puede con todo eso? Nadie. La evaluación sufre, las mismas, porque lo que quiero decir es que para pensar en por qué no cambiamos la evaluación, también hay que pensar por qué no cambiamos el modo de enseñar, por qué no cambiamos esa idea de cómo estamos formando profesionalmente, en el caso de la universidad, pero obviamente la pregunta también la podemos hacer para escuela secundaria, menos tal vez para la primaria. Entonces hay una huella de esa escolaridad, hay un no asociar que hay relación entre los modos de enseñar y los modos de evaluar. Por supuesto, pues hay intereses de las comunidades les voy a dar un ejemplo muy chiquitito y muy puntual. Hace muchos años atrás, en una conversación con un grupo de matemáticos que hoy tienen alrededor de 70 años, que formaron parte hace muchos años de una élite en la Facultad de Ciencias Exactas, discutiendo por qué se llevan tanto examen los chicos en la materia matemática. Este era como el tema. Y la trastienda de esa reunión, que era absolutamente una reunión informal, no era para tomar ninguna decisión ni nada, es que muchos de ellos pensaban que la matemática es solo para los que son muy inteligentes. Entonces, si yo enseño matemática en un curso,
no todos los que están en el curso creo que son aptos, ¿no?, para aprender matemáticas, y entonces tengo que mandar muchos exámenes. Esto no está dicho en ningún lado, no está escrito en ningún lado. Por eso funcionaba en un inconsciente colectivo, diríamos, donde el mejor profesor de matemáticas es el que manda muchos estudiantes a examen, y el que manda poco es porque les regala la nota, ¿no? Entonces, digo, hay algo en que entendemos por enseñar, por aprender, por quién es capaz. El concepto de inteligencia, que este relato que yo hago tiene un correlato temporal con el cociente intelectual, con la medición que se hacía en ese momento de inteligencia, que era vos nacías y morías con el mismo cociente intelectual. Bueno, después vino Gardner y mostró que se puede aprender a ser inteligente, que se puede tener distintos tipos de inteligencia, pero en ese momento los muy inteligentes podían saber mucho de matemática y los que no éramos tanto, no. Entonces digo, todo esto entra en juego y muchas otras razones que no me alcanzaría en los minutos que me quedan, pero tenemos, digamos, muchas de estas cuestiones hacen que no se cambie fácilmente la concepción de evaluación y la concepción de enseñanza, ¿no?, que para mí son inseparables. No se puede pensar en una si no se piensa en la otra. Queda una pregunta pendiente de YouTube que ya no sé si vamos a llegar a resolverla, que la leo de todos modos, porque Carlos Judín pregunta qué sucede cuando la heterogeneidad se combina con las diversas situaciones de conectividad de los estudiantes, y cómo podemos abordar esta cuestión pedagógica. Es una pregunta bien presente sobre las problemáticas con las que nos encontramos hoy realmente en las aulas. Tenemos en las aulas chicos totalmente heterogéneos, una comunidad totalmente heterogénea, con prácticas heterogéneas, que además se suma heterogeneidad en la conectividad. No sé si la llegarás a contestar porque ya quedan muy poquitos minutos. 2 minutos. Pero yo te... Dale. Desde las últimas, y vos haces la síntesis y el cierre que quieras. En tu último libro vos hablás sobre problematizar la enseñanza. ¿Qué es enseñanza? Yo quería preguntarte si para vos, después retomar la pregunta que quieras, no hay problema, pero quiero formularla. Si para vos el concepto de enseñar cambió en estos nuevos contextos, es decir, ¿cómo lo seguimos problematizando? ¿Qué significa enseñar ahora en estos nuevos contextos? Y finalmente, ¿de qué manera imaginás, Rebeca, estos renovados sentidos de la educación secundaria? Porque acá, seguramente, a partir del 2020, algo cambió. Entonces, ¿de qué manera vamos a renovar estos sentidos que vos plasmabas tan brillantemente en tu último libro que escribiste con Graciela, que me parece que ahí hay puntas para seguir pensando? Con estas preguntas. Bueno, no sé, hago un combo de 3 en 1, pero no sé, intento. La brecha digital, la brecha económica, la brecha está muy visible a partir de la pandemia, pero viene de antes, y es un problema muy serio que tenemos que abordar, porque tenemos hoy estudiantes diversos, no por los motivos que hablamos antes de diversidad, sino justamente por esa carencia, en algunos casos de conectividad, de dispositivos, de acompañamientos familiares, etcétera, que es, a mi gusto, de muchísima preocupación, y que tenemos que abordarlo, digo, con toda la rigurosidad y la seriedad, porque es un problema hoy y es un problema futuro, digo. Entonces eso es un tema enorme, que solo lo que quiero decir que hay que considerarlo porque estamos transitando esa situación. Tenemos estudiantes con 0 conectividad de hace un año y medio, tenemos estudiantes con poquita conectividad o muy intermitente, tenemos estudiantes que vienen un tiempo y otro tiempo no están, tenemos estudiantes con mucha dificultad para seguir aprendiendo por su cuenta o supuestamente de manera autónoma, así que esa es una problemática enorme que hay que abordar. El cambio en la enseñanza, yo creo que sí, que nos tenemos que hacer muchas preguntas,
primero por revisar el tema de la enseñanza y la transmisión. Nosotros venimos del modelo de la enseñanza es igual a transmitir, y por supuesto que hay una parte que, digo, no tendría sentido empezar a que todos los estudiantes descubran de cero todo, ¿no? O sea, bueno, la transmisión tiene una parte de su función que es ahorrarle al nuevo sujeto que queremos incorporar a la sociedad el tener que empezar a descubrir todo de cero, ¿está bien? Entonces hay una parte de la transmisión, de la función de la enseñanza en términos de transmisión, sobre todo de esa cultura, digamos, de una generación a otra. Pero hay otra parte que no es más eso, que hay otra parte que es cómo acompañamos a los estudiantes en este recorrido de estudiante protagonista que va eligiendo, que va aprendiendo a desarrollar algunas capacidades, no solamente cognitivas, sino metacognitivas, de aprender a aprender. Un docente que ofrece buenas retroalimentaciones en términos de la evaluación formativa, justamente, porque diría uno de los mejores acompañamientos que podemos hacer hoy es a través de la buena retroalimentación formativa, que hoy tiene un campo de investigación y desarrollo sumamente importante. Entonces hay una función del enseñante, que es la función de, no sé, retroalimentador, por llamarlo, que no es la mejor palabra, pero esa función del enseñante muy importante, la función de articular los saberes que los chicos aprenden por fuera de la escuela, hay que aprender dentro de la escuela, y esa función es una función nueva de los docentes en términos de articulación. Digo, como algunas líneas, algunas puntas de empezar a pensar la enseñanza. No me da más el tiempo, pero me encantaría. No, bueno, podemos hacer otra en otro momento, Miriam, sin problema. Bueno, desde ya te agradezco enormemente la predisposición. Sabemos que tenés una agenda muy ocupada y muy apretada, y ahora no te voy a dar más charla porque te está yendo a darte tu segunda dosis, que al principio de la charla ya la teníamos. O sea que hay algo que eso es prioridad en este momento y en estos contextos también. Quiero, de verdad, quiero agradecerte muchísimo este espacio que nos destinaste, las preguntas que nos dejas abiertas también, esta idea, estas inspiraciones y estas invitaciones a soltar y a dejar de controlar, a poder entender que podemos trabajar con criterios de agrupamientos diferentes, a poder jerarquizar eso no negociable y, por supuesto, a entender que hay nuevos sentidos que hoy va a adquirir pensar la enseñanza. Más allá de la transmisión, pensar la enseñanza. En esto también me cuenta que Rebeca, muchísimas gracias. No, gracias. Te agradezco en nombre de todas las personas presentes en este momento y de todas las personas que están en YouTube también haciendo preguntas. Muchas gracias. Gracias. No, gracias. Que salga todo bien de la vacuna. A ustedes. Espero que sí, gracias a ustedes. Me encanta que se hagan preguntas y compartir preguntas con ustedes. Así que nada, muchísimas gracias, Miriam. Un abrazo a todos ustedes y en cualquier otro momento nos podemos volver a juntar. Que estén muy bien. Gracias. Adiós. Chao. Recording stopped. Había desconfiado. Esto es una peluca.